Hola, copleros. Patri, Dime. una semana más, ya Una casi semana casi más. finalizando el mes de octubre. Estamos ya en A el mitad, Ecuador, pues ¿no? Que justo. se suele decir que muchas felicidades, lo primero. Gracias, Es el primer gracias. podcast con 19. veintitantos. No quería decirlo, porque nos conservamos muy bien. Sí. Para estar rondando los 30, como decía la canción de Juanita Reina de la semana pasada, la verdad que, oye, No, hombre, sí. que ni tan mal. Así que nada, copleros, dejadla en los comentarios. Muchísimas felicitaciones. Bueno, hoy traemos un podcast, yo creo que un poco no improvisado, porque sí que hemos tenido tiempo de repasarlo y de hacer un poco la estructura y demás, pero la semana pasada nos abandonó una grandísima artista, hija De otra de grandísima otra artista. grandísima artista, que es a la que vamos a recordar hoy. Entonces nos parecía muy interesante, nos parecía un homenaje muy bonito el poder dedicar un ratito a las dos, Eso es. después de haber creado esta saga de artistas, ¿no? Ujú. Y vamos a empezar un poquito hablando de esa matriarca, de esa voz única. Además, yo siempre digo que a mí me gusta el flamenco y me gusta el flamenco de ella. Me gusta esa voz tan única, esa voz especial, voz paya, podríamos decir, porque ahora se asocia mucho el flamenco a esas voces gitanas, rasgadas y demás, pero creo que esta mujer tenía una voz preciosa, una voz limpia, pura. Y Patri, ¿de ¿Lo qué dices vamos a tú o lo hablar? digo Dilo yo? tú, a los honores. De la niña de la Puebla. Porque he dejado de quererte, ya se acabaron mis penas. Cuando he dejado de quererte, ya se cumplió la condena que iba a causarme la muerte. Ya se cumplió la condena que iba a causarme la muerte. No te quiero, es verdad que te he querido, pero que ya no te quiero. Es tanto lo que he sufrido que por ti casi me muero, igual que te he querido y te agradezco. Dios me lo ha concedido, se lo agradezco, que él solo sabe, que Dios lo sabe, que tú fuiste la causa de mi pesar. Yo Una voz, como hemos podido comprobar, única. Única. Pero bueno, antes de entrar en materia, sí que me gustaría, como decíamos, adelantar un poco ese homenaje a Adelfa Soto, que fue su hija, una artista con una voz única, muy similar, muy parecida, siguiendo los pasos de su madre, y que tuve la suerte de conocer hace, pues ahora ya lo mismo, casi 15 años. O sea, pasa el tiempo que ni Volando. nos enteramos. Gracias a mi amigo José Manuel, gran artista y grandísima persona, que me llevó a sus clases de canto a Málaga y que me recibió con los brazos abiertos. La verdad que esto al final muchas veces pasa que grandes artistas pasan un poco desapercibidos, a lo mejor por venir de hija de... Y es complicado, pero sí que me gustaría reconocer esa voz, esa trayectoria artística que ha tenido a Adelfa Soto. Es verdad que no sé cómo explicarlo, las injusticias que cometemos a veces como público condenando a esos hijos de,
perdiéndonos grandísimos artistas. Sí, Porque al final Adelfa sí que pasó, también por su humildad, porque era una mujer muy humilde, sí que pasó desapercibida. A no ser que seamos gente que nos dediquemos especialmente al mundo de la copla, el nombre de Adelfa Soto nos es un no, poco... no es tan No es conocido. tan conocido, nos suena un poco más quizás a su hija, que también es una grandísima actriz, y que, por eso digo que la Niña de la Puebla fue una matriarca de una grandísima saga de artistas. Pero bueno, antes de seguir hablando me gustaría recordar un poquito la voz de Adelfa, ¿te Sí, parece? sí, sí. Tengo mucho miedo del agua del río, me causan espanto los fondos del mar y mucho más miedo me da tu cariño, pues soy el juguete de tu voluntad. Tengo tus ojos metidos entre la flor de mi sangre. Soy un barquito perdido, soy un barquito perdido, sin capitán que me mande. Veneno por el fondo de mi pena, corre el sabor de tu boca. Veneno, el torrente de mi pena, son tus palabras traidoras. Yo quisiera poder olvidarte y apartarte de mis pensamientos, y el veneno que tú me haces enterrarlo ya en el desierto. Veneno que me mata noche y día, puñales de fuego. Veneno tiene tu boca, veneno tiene tu boca, veneno tiene tu pelo. Una voz muy bonita, muy especial, además distinta, yo creo, muy coplera también, pero distinto a Yo todas creo aquellas que artistas. tenías un poco razón en lo que hemos mencionado antes. Lo hablábamos también con la hija de Concha Piquer. Al final yo creo que se les compara mucho con sus madres, y al final ya se las estigmatiza un poco, por así decirlo, si no lo hacen igual, si no consiguen pues llegar a lo mejor a lo más alto, si no tal. Hablamos también que, bueno, ahora lo mencionaremos, su padre también era Sí, un grandísimo cantador. cantante, su hermano también. Entonces yo creo que al final de toda la saga era un poco difícil. Y luego lo que tú mencionabas, al final fue una mujer muy humilde, no dio grandes espectáculos de tampoco para salir a lo mejor en televisión o ser un poco más mediática, que a lo mejor también podrías tirar un poco por ahí. Entonces yo creo que también se quedó un poco en el espacio así como más privado, de que la conocían, como bien hemos dicho, gente que le guste mucho la copla o que le guste como ese tipo de música, o gente muy cercana, pero ya está. De hecho, cuando ha fallecido, pues como bien hemos dicho hace unos días, tampoco ha sido grandes noticias. O sea, se ha mencionado como, bueno, sí, Sí, un ha poco... fallecido, pero ya está. Pero es que aparte, no yo creo sé- que en España somos muy desagradecidos con Sí. nuestros artistas, porque al final, poco o mucho, Adelfa Soto puso su granito de arena en Ujú. nuestra cultura, en nuestra canción española, Sí, sí. en la copla. Dio clases de canto y de su academia han seguido saliendo muchos artistas actuales de copla. Entonces, pues también como que el mundo de la copla se tendría que haber volcado mucho más, que se ha volcado. La verdad que todos hemos sentido mucho esta pena, porque al final las figuras que hemos Sí, tenido no, se van, pues se van acabando. se van acabando, y es muy triste pues que se nos vaya una voz tan especial como la de Adelfa Soto. Pero efectivamente, lo que decía, somos muy desagradecidos, pero igual que cuando falleció Marifé Triana. Ha Sí, sí, fallecido no. Marifé Triana, por a ver si abrió telediarios y tal, pero fue eso. No se preocupan en
en preocuparse, valga la Sí. redundancia, de la importancia de estos artistas en nuestra historia. Y con Alfa Soto pues pasa lo mismo. Que por suerte o por desgracia no fue mediática. Pues claro, porque al final pues era su Sí, su seña de forma de identidad, vida ¿no? Su y... forma de vida. Pero es verdad que una voz tan especial tendría que haber sido más recordada, yo creo, Sí. por los medios y sobre todo por los medios especializados en la copla. Pero Pero aquí estamos para eso nosotros. estamos nosotros, para recordarla y dar un fortísimo abrazo a toda su familia, todos sus amigos y su entorno más cercano. Pero bueno, creo que querías hablar un poquito también de su vida. Yo creo que Hombre, y de sus la inicios, ocasión ¿no? lo merece efectivamente. A mí me ha llamado la atención porque no lo sabía que ella nació en Valencia, Ujú. un 25 de enero del 37. Un acuario como yo. Pero aunque luego a muy temprana edad y hasta el fin de sus días, donde yo la conocí, fue en Málaga. Málaga es una ciudad de grandes artistas. Hemos podido comprobar y lo seguimos Sí, comprobando. Siguen saliendo grandísimos artistas de Málaga. Málaga está viviendo, yo creo, su momento sí, de esplendor. máximo esplendor. Mm. Se inició en el arte actuando por primera vez en el 47, con apenas 10 años. Otra Sí, sí, que adelantada, sí. adelantada a su tiempo y que empezó siendo una niña y ganó algún premio radiofónico de nuevos cantantes, de Ujú. nuevos talentos. En el 52 aparece de nuevo el Teatro Calderón en la vida de nuestros artistas y debutó en él con el espectáculo Alegrías de Juan Vélez, junto a otro grandísimo artista como era Juanito Valderrama. En el 52 también participó con sus padres en el espectáculo Manojo de Coplas, que fue una gira Ujú. por diversas provincias andaluzas, que estábamos recordando que su madre es a la que vamos a dedicar también un poquito el podcast, la niña de la Puebla, y su padre no lo hemos llegado a decir No, quién era, no, no. Haz los honores. el gran cantador Luquita de Marchena. En su discografía se encuentran algunas grabaciones junto a su hermano, Pepe Soto, que también Efectivamente. le podemos recordar. Bueno, todavía no, luego hablamos un Es que poquito de Pepe de Soto. una familia que todo es arte, Todo es es tan arte. difícil también hacer el podcast porque era como, ¿con quién empezamos? ¿Por dónde abarcamos? ¿Qué canciones metemos? O sea, Exactamente. sí, ya es difícil hacerlo de un artista cuando toda la familia tiene ese arte. Eso es. Y la verdad vaya arte, porque al final nos han dejado himnos que Escucharemos. ahora iremos recordando. Pero bueno, es que al final pues tiene un repertorio, pues eso, de copla, de pasodobles, de flamenco, porque también tenía una voz muy especial Sí. para el flamenco. Y bueno, pues eso, una gran artista que nos ha dejado la semana pasada, con 88 años, en Málaga, y que desde aquí, pues eso, todo nuestro cariño y admiración. Darte las gracias por haberme acogido en tu academia tan cariñosa. Me dijo unas palabras preciosas y, y que siempre pues las recordaremos los que hemos tenido la suerte de compartir algún ratito contigo. Así que nada, Pero, bueno, dar las gracias, acaba de dar las gracias. nada. Te has adelantado porque cuando has hablado de los programas de radio, Sí, yo buscando ahí e indagando, Dios. obviamente participó y ganó muchos de ellos, pero en uno que era el llamado Fiesta en la Radio, que organizaba y conducía en Málaga el popular y ya desaparecido locutor Antonio Carmona, Sí. obtuvo el primer premio. Ajá. Pero ¿a que no sabes quién estaba también ahí? ¿Quién estaba? Un tal Gregorio. Gregorio. Es Gregorio. que por Gregorio a lo mejor no le conoceremos y No por sé. cantante de flamenco tampoco, pero si yo te digo Chiquito de la Calzada, Me cago en- Claro, claro que ahí sí. fue su compañero de ese concurso, estaba también ahí porque, bueno, es que de esto también Es que, hablaremos, pero claro, es que, Chiquito de la Calzada fue un gran cantador. sí, Fue un grandísimo cantador, dominaba todos los palos o sea, de y hecho tenía una cuando voz muy empezó ya especial. en el mundo del humor, de Sí, cómico, ya era como mayor, sí, sí, ya, sí. ya había pasado por todo esto de cantar flamenco y demás. A mí me hizo Efectivamente. como, no sé, al final dices, ves el mundo también que pequeño, siempre lo Sí, hablamos en otros podcasts, pero dices, el mundo que pequeño es que, fíjate, dos figuras que luego a lo mejor no tenían nada que ver, empezaron como ahí muy jovencitos. claro, y otro dato que se me ha olvidado recordar es que Adelfa Soto también hizo un poquito de cine. Sí, También hizo películas junto Rafael Farina, junto a Valderrama, incluso con El Príncipe Gitano. mira, que lo hablábamos hace Hace unas unos semanas días, atrás hablando con... de la terremoto, que también Exacto. dedicaremos un Sí, podcast al hombre. Príncipe Gitano porque
También tengo una anécdota de él que me la tengo guardada en el as debajo de la manga. Pero bueno, ¿te parece que para despedirnos Sí. un poquito de Adelfa La escuchemos. la recordemos Sí. con todo nuestro cariño y que nos siga cantando desde allá donde esté? Te ríe de mis quebrantos por no tener quien me ampare. Se ríe de mis quebrantos y puede ser que algún día tu risa se vuelva en llanto. Oh, oh, y mi llanto alegría. Pues eso, una voz especial, una voz única. Y como única era su madre, la niña de la Puebla, a la que vamos a recordar después de este merecidísimo Por supuesto. paréntesis para Adelfa Soto. Hablamos de Dolores Jiménez Alcántara, la niña de la Puebla, que nacía en Sevilla el 22 de julio de 1908. Es la artista, yo creo, más longeva, mayor. más antigua que Sí. que podemos recordar. Puede ser. Y falleció pues en el 99 en Málaga, como decíamos con Adelfa Soto. Fue un artista, yo creo que de las voces más increíbles y que más ha marcado la historia del flamenco, y ahora lo iréis descubriendo. Dominaba todos los cantes, absolutamente todos. No había uno que se le resistiese. Y Con lo difícil que es eso. con lo difícil Porque que es es que eso. yo creo que esto también lo hablábamos cuando lo de las sevillanas, que al final metemos como en el flamenco todo, pero dentro del flamenco no es lo mismo cantar por alegrías, que cantar por fandangos, que cantar por colombianas, que cantar, no sé, o sea, creo que ahí hay diferencias y tú lo sabrás mejor, que para eso te dedicas a esto, que yo que al final lo escucho y digo más o menos, pero yo creo que tiene que ser muy difícil Mucho. tocar todos los palos y hacerlo bien en todos los palos. Es muy, muy, muy difícil. Más que nada por eso, porque son todos muy distintos. Aun tratándose dentro del... Un día podemos hablar Ujú. de los cantes y de los Claro. palos del flamenco. Porque tú a lo mejor te cantas un fandango, pero no es lo mismo un fandango de Huelva No, que un claro. fandango verdial, que un fandango de alornero, que un fandango... Es que dentro del flamenco hay muchas ramas. Y dominarlos todos pues es muy difícil, y la niña de la Puebla lo hacía. Ella, aparte del flamenco, que lo dominaba, también hizo sus cositas en la copla, incluso como actriz. La característica que más nos llama la atención de la niña de la Puebla era su ceguera. Fue una ceguera causada por un accidente, por un colirio mal compuesto que le hizo perder la vista, eh, siendo una niña. Mm. No recuerdo exactamente la edad, pero Sí, yo sí, creo no, que no era... no llegaba a los 10 años. Un accidente que no le sirvió para nada para perder su vocación de artista, porque desde pequeñita también quiso ser cantante profesional Ujú. cuando escuchó cantar al inolvidable Niño de Marchena. A los 20 años, acompañado por su guitarrista, actuó en el Festival Flamenco de Morón de la Frontera. Y de ahí, queridos copleros, hasta el Para infinito arriba. y más allá. Hasta el infinito y más allá porque llegó a lo más alto del flamenco. ¿La escuchamos un poquito antes de irnos así un poco más en materia? Claro. Venga.
Pues estábamos disfrutando de la inolvidable Niña de la Puebla, que bueno, como adelantábamos con Adelfa, pues se casó Con Luquita. con Luquita de Marchena. Me había quedado en blanco por un momento y tuvo a Adelfa Soto, a Pepe Soto, a Dolores, a María Jesús y Lucas. O sea, tuvieron, pues eso, 5 maravillosos hijos, de los cuales pues 2 también También triunfaron en el mundo de la canción. Pero bueno, Pepe Soto fue una de las voces de una época que pasa como siempre cantan, decimos de los hombres, ellos cantaron más a lo rutinario, cantaron más Sí, a lo a la cotidiano, labor, a la ¿no? labor, a los Efectivamente, mientras que las oficios. mujeres cantaban más a ese amor, a ese desamor, a esa pasión, lado pasional de la vida, los hombres como que cantaban más pues al campo, a lo rutinario y demás. Y me gustaría dar una pinceladita, Patri. Venga. Sé que esto no estaba previsto, Pero ya sabes que yo te dejo, pero hay que aquí, fluir. efectivamente, esa es la palabra, arse y toma fluye. Me gustaría recordar un poquito a la voz de Pepe Soto. La luz de ese cielo de mi Andalucía es como reflejo de un fino cuchillo y hasta la guitarra canta y vibra sola con el sortilegio de algún fandanguillo. Su luz como risa de alegre campana es la maravilla de su resplandor. Es como una copla que al aire desgrana bajo la riada de algún claro sol. Cielo andaluz, el de las cruces de Mario, el que llenó de alegres risas mi patio. Cielo andaluz, de incomparable esplendor, bajo tu lucero son 2 bandoleros, ojos de un rostro español. Bueno, ¿y qué nos tienes que contar a los copleros de Pepe. Pepe Soto? Bueno, pues que fue contratado por ni más ni menos que Rafael Farina y Grande. Esmeralda Mistral para ir a Madrid a cantar ¿dónde? Tú me dirás. Pues al Teatro Calderón, si Si es que no puede ser se me otro. encogen hasta los nervios cada vez que lo escucho, Teatro Calderón. En Madrid pasó buena temporada y bueno, eso sobre todo hace que su carrera dé un gran salto. Durante 50 años ha actuado en innumerables ocasiones por toda España, sobre todo por el sur, también por el sur de Francia, junto a artistas como Juanito Valderrama, Pepe Marchena, Curro Utrera o Camarón de la Isla. Casi nada. O sea, Casi nada. primerísimas figuras. Después también ha publicado numerosos discos de pasodobles, de flamenco y ha recibido varios premios, entre los que destacan el primer premio de Ciudad de Málaga, en Saeta, Ujú. y también ha actuado en el cine donde lo pudimos ver en la película El alma de la copla. Ahí es nada. O sea, O otro, sea, otro que grandísimo también ha tocado artista un poquito todo, pero... que ya recordaremos también un poquito más Sí. adelante. Tenemos que dedicarle un programa, porque tenía una voz original también, Sí, tenía sí, sí. mucha elegancia. A mi abuelo le gustaba mucho ¿Sí? Pepe Soto, sí, con esa gracia y esa simpatía. Pero bueno, hoy, aunque hayamos así recordado, el podcast Exacto. va recordado a la Niña de la Puebla. Y rebobinando un poquito, pues decíamos que tuvo un éxito desde los inicios. Pero su triunfo, su grandísimo triunfo, llegó durante el periodo de la Guerra Civil Española. Pero, al acabar la guerra, si ya su carrera iba como un cañón, al acabar la guerra aquello fue Ya ya... sé que... Fue disparatado el éxito de la Niña de la Puebla. Cada año estrenaba, si no 1, 2 espectáculos, girando por toda España. O sea, eso es una auténtica barbaridad. Tales pues como Ópera Flamenca en el 47, Pasan las Coplas también en el 47, El Sentir de la Copla, Toros y Cante, Noche de Coplas, Así canta Andalucía, Herencia del Arte, Noche Flamenca, Fantasía Flamenca, y podemos seguir si Más. quieres. Sí, podemos seguir si quieres. Decíamos que la Niña de la Puebla fue una figura única, muy especial, admiradísima, hasta tales extremos que la gente, cuando iba a cantar a los pueblos,
había municipios que incluso la recibían con las bandas de música municipales. Ujú. O sea, tú imagínate ir a cantar a un pueblo y que de repente te recibiesen con todo tipo de honores, o sea, como si fueses aquí, bueno, iba a decir el rey, en aquella época, Sí. yo qué sé, a lo mejor el caudillo que le recibían con tanta parafernalia. Ujú. La niña de la Puebla igual. O sea, tú imagínate, yo lo pienso ¿Te y imaginas que no ahora sé, no te sé. lo hiciesen a ti cuando vas a cantar a esos pueblos? Hablábamos cuando Antonio Molina, sí, Antonio Molina, que le sacaban de los teatros a hombros Hombros. muchas veces, pero es que esto es una... No Que sé cómo hablamos como que del describirlo. efecto fan es ahora, como Sí, si fuese ahora algo muy reciente, pero que esto también viene en de... aquella época también había. Lo Claro, que pasa que, bueno, no había las redes sociales, no podías a lo mejor estar tan pendiente de tu artista favorito, pero obviamente la gente se movilizaba por ir a verles, se escuchaba mucho en la radio e intentaban, bueno, pues de alguna forma hacer contacto con ellos también. Y efectivamente. yo creo que a lo mejor incluso era un poco también más fácil porque yo creo que tampoco había Sí. a lo mejor tanta seguridad, como Y que yo creo que estos a artistas... lo mejor lo hacían en teatros, todo un Sí. poco más pequeño, más fácil acceso, ahora son grandes estadios, ahora ya es como mucho más... Y que estos artistas al final su fuente de inspiración era el pueblo y le gustaba juntarse con el pueblo para seguir mamando del pueblo. Al final cantaban la vida Sí, sí. rutinaria, entonces para tener esa vida rutinaria tenían que estar ahí rodeados de esta gente. Y que ahora yo creo que de esta época para hacia adelante el artista se endiosó. Era primero yo, después yo y si Sí. sigue tiempo yo, ¿no? Y por eso yo creo que es esa tanta seguridad, tanta protección para el artista, que hay que tenerla, oye, que esto no tenemos que ser aquí una locura. Pero eran cantantes del pueblo y su inspiración y su día a día era el pueblo. Igual que del pueblo es la canción que vamos a recordar. Vale. La gente, prepárate que sales. Me lo estaba imaginando. La gente piensa de esta canción que solo la podemos escuchar en Navidad. Que Nosotros nos son, hemos adelantado 2 meses sí, a la Navidad y hemos dicho, vamos a hacer esta canción ya pero ahora lo vais a para... comprender porque Patri nos va a desmontar el mito del eterno villancico, ¿no? Sí, vamos Vamos a a explicar un disfrutar poquito. un poquito la Niña de la Puebla. Ole, Merchó. Ole. Ole. Ay, en los pueblos. En los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros por la madrugada me despiertan con su campanilla y con la guitarra me hacen llorar. Yo empiezo a cantar y al sentirme todos los pajarillos cantan en la rama y echan a volar. A mí esta canción me recuerda indudablemente a Navidad, ¿no? Me traspasa a Navidades muy especiales, pues con la mesa llena y con gente que ya nos va faltando, pero que estábamos hablando al principio que no empezó como un villancico, ¿No? empezó pues como una marcha. De hecho, bueno, los campanilleros al final es como un grupo como una especie de tuna, ¿no? Exacto. No sé si me estoy metiendo No, donde no, no me no, llaman. puedes explicarlo, no pasa En la nada. sección de antropología y campanilleros, hoy hay espacio para Que los lo dos. hacemos los dos. Empezó pues eso, como una marcha y los campanilleros son como una tuna Mm. más, Sí, como un grupo. más andaluza, más sobre todo de Extremadura, de esa zona de España. Y empezó siendo pues eso, una marcha. De hecho, siendo muy pequeño, yo tomé clases de guitarra con Jesús Yance, que era el nieto de un guitarrista increíble de aquella época, que de hecho tocó con la Niña de la Puebla, y que fue el culpable de ponerle esa música flamenca que conocemos hoy en día, Luis Yance. Luis Yance compuso
aflamencadamente los campanilleros como hoy los conocemos y como lo vamos a recordar. Así que nada, después de este pequeño inciso, Patri, Como bien has dicho, todo los tuyo. campanilleros era porque también salían como ese grupo a cantar sobre todo como el Rosario de la Aurora y como Eso en es. honor un poco a la Virgen. Eso es. Pero La Niña de la Puebla creó como esta canción más como un villancico tradicional en el que el tema principal es la Navidad en Andalucía. La letra describe una escena típica de la madrugada en los campos andaluces, donde los campanilleros, músicos tradicionales de Andalucía, con los instrumentos como campanillas, guitarras e instrumentos sencillos, despiertan a los vecinos con su música llena de devoción para anunciar las misas y las fiestas religiosas. El villancico no solo llama a la celebración del nacimiento de Jesús, sino que también refleja la cultura y las tradiciones gitanas en ese lugar y en ese contexto. Como hemos dicho muchas veces, es importante saber la época y el contexto de la canción para comprenderla mejor. Ahora mismo a lo mejor ya no se hacen tantos cantos como a la Virgen o no se anuncia tanto como con esa forma de cántico, sino a lo mejor las campanas y demás, pero antiguamente era como muy común. Los gitanos, conocidos por la relación que tienen con la música y el baile, son representados en la canción como aquellos que con tambores y panderos cantan y bailan al amanecer, expresando su alegría y fe a través de coplas dedicadas al Niño Dios. Esta imagen transmite la fusión de lo religioso con lo cultural, muy característico de las fiestas, especialmente de la Navidad en Andalucía. La parte religiosa y devocional evoca la figura de la Virgen y el Niño, así como la tradición de cantar a la Navidad y a la fe. Y la parte de tradición popular representa a los cantaores humildes que con su arte mantenían viva la religiosidad popular. La representación y la repetición de la frase "me hacen llorar" recalca la emoción que despierta la música en el oyente, mientras que la mención de la Nochebuena y la adoración al niño recién nacido resalta el motivo central de la Navidad. Los campanilleros es más que un simple villancico, es un testimonio de la riqueza folclórica andaluza, donde la música se convierte en un vehículo para la expresión de la fe y de la identidad cultural de un pueblo. Esa identidad cultural es el sentido de pertenencia a un grupo social con el que compartes diferentes rasgos culturales, como costumbres, creencias. En este caso hablaríamos de los gitanos o del pueblo andaluz, que va muy unido y que comparten esa creencia en el Niño Jesús, en la Navidad y esa costumbre de cantar y festejar el nacimiento. Pues ahí lo lleváis. Un villancico que, aparte de villancico, por eso digo que es como una especie del eterno mito, ¿no?, del villancico, porque siendo un villancico o asociado al villancico nos cuenta la seña de identidad como es un pueblo, como es el pueblo andaluz. Exacto. Así que nada, enhorabuena Y porque es- está estupendamente bonito. Gracias. Es un poco lo que decías tú, ¿no? De que cantaban mucho al pueblo. O sea, al final, Eso es. aunque se centren un poquillo más a lo mejor en la Nochebuena o en el Ujú. nacimiento de Jesús, hablan de cómo celebraban ese Esa día, Navidad, esa Navidad, efectivamente. de cómo lo cantan, de cómo lo avisan al resto del pueblo, de cómo salen con esos instrumentos que era lo que a lo mejor tenían por casa, ¿no? A lo mejor algunos sí que tenían una guitarra, pero si no, pues instrumentos más sencillos. Que al final esto lo centramos en Andalucía, pero que si tú esto lo cantas en cualquier otra provincia o otro pueblo de España, sería un poco parecido. Pues a lo mejor aquí era nuestra botella de anís, como un poco más a lo mejor con la jota. Sí. Al final es un poco relatar en forma de canción lo que un pueblo o un grupo hace en un día de fiesta. Además que sí. Y lo hablábamos también, por ejemplo, ya no recuerdo, sí, me parece que lo hablábamos con la Terremoto, con una canción como la Chilipú que pasan los años y se sigue recordando. Los campanilleros pasa lo mismo en la actualidad en la Navidad, o sea, es un villancico que se recuerda, yo creo, en todas las casas. Ujú. Y siempre sale, yo llevo un espectáculo que se llama Navidades Flamencas. Hay Está que ir abierta la anunciando ya, hay que ir contratación. anunciando ya que quedan 2 meses. Está para abierta la Navidad. contratación y es uno de los que más ovaciones reciben, porque siempre la gente le recuerda a su padre, Sí. a su madre, a sus abuelos. Porque además habla de siempre. los campos y aunque se centra a lo mejor en Andalucía, Sí. porque ella al final pues todo lo trataba a lo mejor como de allí o los cantantes eran como más de allí, pero al final te habla del campo, de que pues tus abuelos estaban recogiendo las patatas, las aceitunas, las Sí, sí, sí. uvas, todo, y al final te evoca como Tiene poco un a hilo eso, ¿no? conductor Exacto. muy, muy sentimental. Y yo la verdad que es un villancico que le tengo muchísimo cariño.
Y bueno, pues nos estamos quedando sin tiempo. Sí, Nos la verdad están, que cada nos vez están se nos diciendo pasan- en producción, chicos, que el tiempo vuela. Cada vez se pasan más rápido los programas. Y bueno, pues simplemente resaltar que La Niña de la Puebla fue una mujer que su vida giró en torno a su pasión, que era su profesión. Y que también me gustaría recordar que grabó discos y trabajó con figuras legendarias del flamenco como Pepe Panchena, José Cepero, Juanito Valderrama, La Niña de Antequera, inolvidable, Rafael Farina, en fin, Manolo Sanlúcar, es que no acabamos nunca. En el 87, La Niña de la Puebla se retiró. Dijo que después de toda una vida que ya merecía descansar, pero en el 95 reaparece en los escenarios y no se retiró ya hasta su muerte. De hecho, tuvo que suspender antes de tiempo una de sus galas, una de sus giras, por encontrarse mal. La Niña de la Puebla nos dejó, como decíamos al principio, el 14 de junio del 99 por una hemorragia cerebral. Y bueno, pues simplemente recalcar y recordar a esta grandísima artista única, especial y con una voz de oro, yo creo que para todos los que nos gusta y admiramos el flamenco. Así que desde aquí, de nuevo, un besote para toda aquella familia de Alfa Soto y nuestro recuerdo más cariñoso también para La Niña de la Puebla. Nos vemos la semana que viene, porque sí que va a ser un podcast de alegría y de buen... Recordando a otro grande. Buah. Yo ahí lo voy a dejar ya. Luego soy yo. Ya lo dejo. Nos vemos, cobleros. Toda la flor todas las flores del campo andaluz a rayar el día llena el rocío. Lloran pena que yo estoy pasando desde el primer día que te conocí, porque en tu querer tengo puestos los 5 sentidos y me vuelvo loca sin poder.